Hola, bienvenido a mi canal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Berna Castillo. Hoy les voy a dar una clase de segunda parte de plancha. Pero ahora, ¿de qué se trata? Plancha con movilidad. En la clase anterior, checa mi video donde hablamos plancha primera parte, era plancha estática o plancha isométrica. Ahora es movilidad articular manteniendo el torso o tronco firme. ¿Cuál es el objetivo? Mismo, fortalecer músculos core. Toda la musculatura del core se compone de 26 músculos. Toda la musculatura del abdomen, oblicuo y espalda. Aunado, va a trabajar parte de los músculos superiores, músculos inferiores. Pero ahora el objetivo es, voy a tener movilidad. Muy bien. Previo a esto, tú ya debes preparar un previo calentamiento. Muy bien. Hoy solamente te voy a mostrar todas las variantes de los ejercicios. Acompáñame, son 8 ejercicios diferentes. Tú seleccionas el grado de intensidad o nivel de complejidad para ti. Si aún todavía no logras los ejercicios que te voy a mostrar hoy, ok, haz la primera parte. Recuerda, tú seleccionas el tiempo, 15 segundos, 30 segundos, 45 segundos o 1 minuto. Yo voy a trabajar 1 minuto. Si puedes hacer más tiempo, mucho mejor. Recuerda, el cuerpo humano está adaptado a la condición que tú le hayas disciplinado. Muy bien. Si nunca en tu vida has hecho actividad física, por ende, no vas a lograr 1 minuto. Pero si lo vas a lograr, si empiezas desde hoy, 15 segundos y poco a poco vayas aprovechando el tiempo. Lo mismo, si solo estás acostumbrado a un solo movimiento, a un solo exigencia, por ende, algunos ejercicios tal vez te va a costar, pero no quiere decir que no eres bueno, o que eres solo principiante, o que solo eres avanzado, no. Recuerda, los niveles de capacidad es conforme tú lo hayas estimulado. Muy bien. Aquí hay ejercicios para nivel principiante, intermedio, avanzado, como tú consideres en qué nivel estás. Yo en la particular es en qué nivel me considero apto, qué aptitud tengo, qué condición física tengo. Ahí es donde yo me evalúo. Ok, yo puedo hacer eso, puedo hacer algo más, por supuesto que puedo. Recuerda, el cuerpo humano es adaptable. Empieza nivel bajo y le vas aumentando. Empieza de lo más fácil, le vas aumentando. Empieza de lo más simple, le vas aumentando. Este es el método que regularmente yo trabajo en todos mis entrenamientos personales o clases de palo. ¿En qué? Ok, te voy a mostrar los multiniveles. Multiniveles, tú hazlo de acuerdo a tu capacidad. Muy bien, de eso se trata mi programa. Mi programa en estos videos que tú puedes ir conociendo en mi canal de Bernafis Training. Mi objetivo es, quiero que vayas adaptando. Es adaptación. Muy bien, de lo más simple a lo más difícil, de lo más ligero a lo más intenso, de lo más fácil a lo más difícil. ¿Listo? Ya iniciaste tu calentamiento. Recuerda, ¿qué vamos a trabajar hoy? El core. ¿Qué movilidad articular vas a trabajar? Parte de hombro, parte de cadera, principalmente cadera y espalda. Toda la articulación que compone cadera y espalda. Listo, primer ejercicio. Posición de plancha, antebrazo apoyado, y lo que voy a realizar es abducción de cadera. Empieza con una pierna derecha, abducción. Voy a hacer 30 segundos con una pierna, 30 segundos con la otra pierna. Muy bien. Importante, durante la movilidad de la articulación, trata de estabilizar el core, el tronco. Trata de estabilizar todo el tronco y el core. No quiero que se mueva. ¿Listo? Comenzamos. 30 segundos con una pierna, 30 segundos. Si puedes echar más tiempo, excelente. No puedo este tiempo, ok, hazlo menos. 15 segundos con una pierna, 15 segundos con la otra pierna. Listo, comenzamos. Y corre tiempo. Empieza 30 segundos
con una pierna. Abducción. Recuerda, no debes sentir molestia en la espalda. Muy bien. Aunado, siente ese ejercicio, siente demasiado estrés a nivel articular, llámese cadera, llámese rodilla, llámese hombro, todavía no eres apto. Es una señal de que, oh, ¿sabes qué? Creo que me estoy esforzando. O posiblemente no estás haciendo técnicamente como te lo estoy mostrando. Cambia de pierna. Ya llevamos 30 segundos con una pierna. Muy bien. Recuerda, estabiliza el core, estabiliza el tronco. Muy bien. No existe molestia en la espalda. 10 segundos. 5, 4, 3, 2 y se acabó. Excelente. Muy bien. Perfecto. Ya hicimos el primer ejercicio. Ahora voy a hacer ambas piernas. Abro, cierra, cierra, abro, cierra, cierra. ¿Ok? Tiempo de recuperación. Recuerda lo que siempre te he mencionado en todas las clases. El tiempo de recuperación es de acuerdo a tu capacidad. Muy bien. Si en 15 segundos ya estoy listo para el siguiente, adelante. Si alguno de los ejercicios es la que más te gusta o la que más puedes hacer o mejor lo puedes hacer, hazlo 4 series. Muy bien. Si quieres acompañarme a hacer todos los ejercicios, excelente. Son 8 ejercicios, en total estamos hablando 8 series de 1 minuto. Listo. Ahora voy a hacer las dos piernas. Las dos piernas. Abro, cierra, cierra. Abro, cierra, cierra. Muy bien. Y listo. Comenzamos. Corre tiempo. Abro, cierra, cierra. Abro, cierra, cierra. Recuerda, trata de que no se esté moviendo el cuerpo, no. Ni tampoco levante cadera, ni tampoco cuelgues cadera, no. Estabiliza el core, estabiliza tu espalda, estabiliza el tronco. Recuerda en el primer video de las planchas, donde yo te mostré cuando realmente estás trabajando abdomen, cuando hay una flexión de la pelvis. Muy bien. Ya llevamos 30 segundos. Queda 30 segundos más. Trata de estabilizar el cuerpo, el tronco. Muy bien. Los brazos no se mueven, solo tus piernas son los únicos que se mueven. La articulación de cadera. Esto lo llamamos abducción. Abro, cierra, cierra. Abro, cierra, cierra. 3, 2, 1 y se acabó. Perfecto. ¿Qué tal? Cada vez más retadora. Excelente. Eso me gusta. Que tú seas capaz de progresar con nuevos retos. Muy bien. Con nuevos retos, ¿con qué objetivo? Si quieres desarrollar fuerza, ahí está. Si quieres desarrollar condición física, ahí está. Quieres desarrollar capacidades en diferentes situaciones, ahí está. Muy bien. Ese es el objetivo. Muy bien. Por eso, siempre te recomiendo, acércate con un profesional. El profesional en acondicionamiento físico, licenciado en educación física, licenciado en deporte, licenciado en alto rendimiento, tal vez hasta fisioterapia también, si hablamos de rehabilitación. Muy bien. Listo, comenzamos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una extensión de cadera a flexión de rodilla. Muy bien. 30 segundos con una pierna, 30 segundos con la otra. Observa primero. Recuerda que te mencioné, no levantes tu cadera, ni tampoco cuelga tu cadera. Trata de estabilizar. Solo suelta una pierna y voy a hacer una flexión de rodilla. Muy bien, 30 segundos. Comienzo, corre tiempo. ¿Ok? Nuevamente te vuelvo a recordar. No muevas tu cuerpo. Trata lo más estable tu cuerpo. Lo único que está haciendo es flexión de rodillas y sostenerte la extensión de cadera. Muy bien. Mientras tienes 3 apoyos, que son tus brazos y una de tus piernas apoyada de tus pies. 3, 2, 1, cambio. Excelente. Vamos ahora a izquierda. Muy bien. Recuerda,
Un minuto, ya puedo hacerlo. Perfecto. Sube 1 minuto 15 segundos. Ya en los lados, sube 1 minuto 30 segundos. Ya en los lados, 1 minuto 45 segundos. Si eres capaz de llegar a 3 minutos, felicitaciones. Felicitaciones. Tiene una buena gran condición física. Esto, cambio. Tiempo. Muy bien. Este es ejercicio. Cuando llegas a sostener 3 minutos, tu cuerpo se vuelve más resistente. Más resistente para sostener cierta postura. Muy bien. Ahora sí, ese mismo ejercicio lo voy a alternar. ¿Cuántas variantes ya llevamos? Ya llevamos 3. Vamos por la cuarta variante. Ya casi llegamos a la mitad. Recuerda, el tiempo de recuperación, de acuerdo a tu capacidad. No todos somos capaces de recuperarnos tan pronto. Muy bien. El tiempo de fuerza por tiempo de recuperación depende de cada uno. Muy bien. No todos somos iguales. Solo recuerda. Por eso me interesa que tú seas personal. ¿Cuál es mi condición física? ¿Cuál es mi salud? ¿Cuál es mi objetivo? Listo, comenzamos. Ahora sí, vamos a alternar las piernas. Pero recuerda, no mueva tu cuerpo. Muy bien. Estabiliza tu cuerpo y comenzamos. Muy bien. Flexión. Flexión. No estoy moviendo mi cuerpo. No estoy moviendo mi cadera. Cada vez que me desprendo, no se está moviendo. No está buscando compensar. No. Recuerda, trata lo menos posible buscar músculos compensatorios. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Que se activa otro músculo que en realidad no está trabajando de acuerdo al objetivo que tú quieres. Muy bien. Por eso el objetivo de hoy es, quiero trabajar solamente con. Muy bien. No tiene por qué molestar en mi espalda, no tiene por qué involucrar a otro músculo para buscar estabilidad. Muy bien. Solo 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1 y recupera. Fuego. ¿Qué tal? ¿Rico? Excelente. Ahora, siguiente variante. Te voy a mostrar con movilidad de mi brazo. ¿Qué quiero decir? Movilidad de hombro. Muy bien. Te voy a mostrar dos. Tú seleccionas. Solo quiero hacer una apertura o una flexión-extensión de forma horizontal. Muy bien. Flexión-extensión de hombro o abducción. Abducción. Muy bien. Ahora, observación. Pueda que a lo mejor con los pies juntos no tenga estabilidad. Observa. Pueda que los pies juntos ya busque compensar. No tengo estabilidad. Ok. Separa tus pies para mantener. Y ahí sí. Ya no hay problema de que te estés moviendo. Muy bien. Pies, sus piernas separadas ligeras. Muy bien, para que tengas estabilidad y puedas concentrarte, abrir y cerrar sin mover mayor parte de tu cuerpo. ¿Están listos? ¿Listos? Y vamos. Pierna ligeramente separada. Ok. Comienzo con mi brazo derecho. Abducción. Abro, cierro. Abro, cierro. 30 segundos de un lado. Recuerda que te mencioné. Puedes hacer una abducción de hombro o puedes hacer una flexión extensión de hombro. Cualquiera de las dos. Puedes, si quieres, combinarla. 3, 2, 1, cambio de paso. Puede hacer solo una abducción o puede ser una flexión extensión o puedes combinarla.
Te estás dando cuenta que no debes de mover para nada el cuerpo, ni debes de mover la cadera. Eso es lo que quiero. Trata de estabilizar. Y pausa. Wow. ¿Qué tal? ¿Rico? Mucho mayor trabajo, por supuesto. Trabajó más tensión en tu músculo de tren inferior. Sí, muy bien. El objetivo es que trabaje el core. Trata de tomar agua, trata de hidratarte. Cualquier hidratación que tengas a la mano. Recuerda, no dejes mucho tiempo sin hidratar. Tu cuerpo necesita recuperar. Muy bien. Ahora, siguiente variante. Te voy a mostrar ahora combinación en ambos lados. Muy bien. Si lo trates con tus pies juntos y estás soltando sin mover el torso o cadera, felicidades. Tienes una muy buena aptitud física. Muy bien. Comenzamos que sigue. ¿Ok? Pie juntos o piernas separadas, porque lo que me interesa es cadera y el torso no se muevan, que no busques compensarse con otro músculo. Muy bien, lista. Sí. Piernas separadas, en mi caso. Ahora sí, vámonos. Cada vez que me estoy moviendo de un lado a otro con mis brazos, no debe moverse para nada mi cadera. Para nada. Para nada debe de moverse. Trata de estabilizar. Ya llevamos 30 segundos. Recuerda, si sientes molestia en la espalda, dale pausa. Es un indicador que no estás trabajando realmente los músculos del abdomen, los músculos del core. Muy bien, estás buscando compensar o es demasiado para ti. 3, 2, 1. Excelente. Wow. ¿Qué tal? ¿Rico? Muy bien. ¿Cuántas variantes llevamos? El primero fue una abducción de cadera. El segundo fue abducción de cadera en ambas partes. El tercero fue una extensión de cadera con flexión de rodilla. El cuarto fue extensión de cadera con flexión de rodilla alternada. Quinta, nos concentramos con un solo brazo, una abducción o una extensión o combinada. Sexta, alternamos. Ya viste, ya llevamos 6. ¿En cuánto tiempo hemos realizado? ¿Y qué tal el trabajo? Súper. Ahora imagínate si nos aventáramos una clase de 1 hora de solo plancha. Se vuelve cada vez más fuerte. Por eso mi objetivo es enseñarte. Escoge de todas estas variantes y házmelo 1, 2, 3, 4 series. 15 segundos, 30 segundos, 45 segundos, 1 minuto. Lo que quiero es que vayas adaptando a tu cuerpo, cada vez más fuerte, cada vez más capaz de cualquier estímulo, de cualquier capacidad. Ahora, ¿qué te voy a mostrar? Voy a mostrarte solo con 2 apoyos. Voy a soltar una pierna con el brazo contrario, una extensión de cadera con una flexión de hombro y vuelvo a apoyarte. Primero de un lado, 30 segundos, luego del otro lado, 30 segundos. Recuerda, pierna, brazo contrario. Si voy a hacer pierna derecha, brazo izquierdo. Pierna izquierda, brazo derecho. ¿Listo? ¿Están listos? ¿Cómo están todos los campeones? ¿Se siente campeón? Demuéstralo. Solo tú sabes qué tan campeón te consideras. Muy bien. Y te vas a dar cuenta de lo que eres capaz. Superar cualquier reto. Listo. Ahora sí. Voy a empezar con apoyo. 1, me apoyo. 2, me apoyo. Nuevamente, vuelve a recordarte. No muevas tu cuerpo.
No te levanta cadera, no te cuelga cadera, cada vez que te sueltes de alguno de los dos apoyos. Concéntrate en estabilidad. 5, 4, 3, 2 y voy a cambiar. ¡15 segundos! 5, 4, 3, 2 y 1. ¡Wow! ¿Qué tal? ¿Rico? Ahora siguiente. Voy a utilizar ambas. Muy bien. Voy a alternar ambos laterales. Ambas laterales. Muy bien. Pierna izquierda. Brazo derecha. Cambio. Pierna derecha. Brazo izquierda. Cambio. Muy bien. Rico. Recuerda. El tiempo de recuperación depende de ti. Depende de ti. Que no haya molestia a nivel articular, que no haya incomodidad a nivel muscular y tu frecuencia cardíaca no se sienta muy acelerada todo el tiempo. Al contrario, que ya sientes estable. Igualmente, no olvides hidratarte. Ok, siguiente. Ahora voy a alternar. Ok, uno, lateralidad. Doblada, cambio del otro. ¿Lista? Recuerda, quiero hacerlo, quiero intentarlo. Sí puedo lograr estabilidad del cuerpo, pero no aguanto ni 30 segundos. No te preocupes, intenta 5 segundos. Recuerda, el cuerpo humano es adaptable a donde tú empieces. Y conforme vayas progresando, te voy a dar un fuerte abrazo de lo que has logrado. Muy bien. Ok. Ok, 5, 4, 3, 2, 1, corre tiempo. Brazo, una pierna, brazo, una pierna, brazo y pierna. Ok, recuerda que te mencioné, no muevas tu cuerpo. ¿Qué quiere decir? Observa la diferencia de no mover a esto. Nota la diferencia. Estoy perdiendo control. No lo estoy haciendo bien. Trata de estabilizar. Lo más controlado, lo más técnico posible. 15 segundos. 10, 9, ay perdón, 5, 4, 3, 2 y 1. ¡Wow! Excelente. ¿Qué tal? ¿Rica? Muy bien. ¿Cuántas series hicimos? 8. ¿Por qué? Porque te mostré 8 variantes de plancha con movilidad articular. Articular de la cadera, articular del hombro. En la plancha anterior, solo plancha, pero isométrica. Solo quitabas apoyo, pero no te movías para nada. ¿Cuántos ejercicios tienes? Hay miles de ejercicios más todavía que próximamente verás en mi video. Mi objetivo es que tú aceptes el reto. Quiero superarlo. ¿Con qué fin? Quiero sentirme más saludable, quiero sentirme más fuerte, quiero sentirme capaz en diferentes situaciones o diferentes circunstancias.
Muy bien, porque no es lo mismo los músculos que trabajan en diferentes posiciones. No es lo mismo qué tan fuerte está. ¿Ok? O no es lo mismo qué tan flexible y fuerte eres. Muy bien. Por eso te menciono, no hay limitación. Podemos decir contraindicado siempre y cuando, si en ti hay algo incorrecto que te puede afectar a nivel articular, a nivel muscular o hasta un cardiorrespiratorio. Muy bien, ese es mi objetivo. Pues gracias por acompañarme. Si te gustó y te gusta mi video, dame like y también suscríbete a mi canal, invita a todos tus amigos, familiares, interesados en sentirse bien a través de variedad de ejercicios con un servidor te proporciona en mi canal, Bernard P. Reiner. Te espero todos los días para que tú puedas escoger toda la variedad de ejercicios y aceptes el reto a ti mismo de ir superando tu capacidad física, tu condición física o reto a diferentes capacidades. Gracias y nos vemos hasta la próxima.